El 25 de febrero de 1984, las calles del puerto de Veracruz amanecieron con un aire diferente. El cielo despejado y el olor a sal mezclado con flores de jacaranda anticipaban lo que sería uno de los días más esperados del año, el inicio del carnaval. Desde temprano, los tambores y las trompetas comenzaban a escucharse a lo lejos, marcando el ritmo de una fiesta que parecía nunca acabar. Pero para dos jóvenes enamorados, aquel día que debía estar lleno de alegría y recuerdos, se convertiría en el comienzo de uno de los misterios más oscuros que la ciudad recordaría. Ana Sofía Flores Medina, de tan solo 23 años, salió esa mañana de su casa en el barrio de La Huaca tomada de la mano de su novio, Emilio Rafael Torres Delgado, un joven de 25 años. Nadie en ese instante podía imaginar que esa caminata sencilla hacia el centro sería la última vez que alguien los vería juntos con vida. Ana Sofía había pasado la noche anterior eligiendo cuidadosamente su atuendo. Había comprado un vestido amarillo de algodón con bordados florales en el mercado de Hidalgo y lo estrenaba con ilusión. Sus sandalias blancas resonaban sobre las piedras antiguas de la calle mientras avanzaba sonriente. En la mano llevaba su más reciente tesoro, una pequeña cámara Kodak que había recibido como regalo de cumpleaños. Había prometido que llenaría un álbum entero con recuerdos de ese carnaval. Emilio Rafael, siempre elegante y pulcro, vestía una guayabera blanca perfectamente planchada y pantalones de lino beige. En su brazo izquierdo cargaba una hielera azul que contenía refrescos y tortas que habían preparado con esmero para pasar todo el día disfrutando del ambiente. Ambos habían decidido tomarse un día libre de sus trabajos, ella como secretaria en la oficina de registro civil, él como contador en una exportadora de café. No sabían que ese descanso de rutina los estaba llevando directamente hacia un destino fatal. Los vecinos que los vieron partir coincidieron en que se veían felices, como si nada en el mundo pudiera interrumpir sus planes. Doña Esperanza Villalobos, que barría la entrada de su casa esa mañana, recordaría después cómo Ana Sofía le había mostrado orgullosa su cámara y le dijo que planeaban tomar decenas de fotos del carnaval. Doña Esperanza nunca imaginó que esas serían las últimas palabras que escucharía de ella. Las calles del centro ya se encontraban repletas de familias, turistas y comparsas que bailaban al compás de la música tropical. Carros alegóricos adornados con serpentinas recorrían el malecón, y el aire estaba impregnado de un bullicio festivo que contrastaba brutalmente con lo que estaba a punto de ocurrir. El reloj marcaba las 9:30 de la mañana cuando fueron vistos por última vez caminando por la calle Benito Juárez, rumbo al corazón del carnaval. Ninguno parecía tener prisa. Ana Sofía observaba con entusiasmo cada detalle, mientras Emilio parecía más concentrado, como si algo lo distrajera de la celebración. Las horas pasaron y, con la caída de la noche, la ausencia de la pareja comenzó a hacerse notoria. Para las 8 de la noche, los padres de Ana Sofía ya esperaban inquietos en casa. Asumían que su hija estaría disfrutando del desfile hasta tarde, pero conforme las horas se estiraban y el reloj avanzaba hacia las 10 y las 11, la inquietud se convirtió en angustia. Don Aurelio, padre de Ana Sofía, no soportó más la incertidumbre y salió en busca de su hija y su futuro yerno. Caminó por avenidas repletas de basura de carnaval, preguntando a vendedores ambulantes, a músicos y a conocidos, pero nadie sabía nada de ellos. En paralelo, los padres de Emilio también notaron la ausencia. Don Pascual Torres y doña Remedios Delgado habían esperado su regreso en vano. Al enterarse de que tampoco estaba con Ana Sofía en su casa, comprendieron que algo extraño estaba ocurriendo. Ambas familias se reunieron y, juntas, acudieron a la comandancia de policía en la madrugada del 26 de febrero. El comandante Ignacio Herrera, con más de 25 años de experiencia, recibió el reporte. Como era costumbre, sugirió esperar 24 horas antes de iniciar la búsqueda, argumentando que era normal que jóvenes se extraviaran en medio de la euforia del carnaval. Pero los padres fueron claros, ni Ana Sofía ni Emilio eran irresponsables, siempre informaban de sus planes. Algo no encajaba. Con el paso de las primeras horas de incertidumbre, las familias comenzaron a compartir detalles íntimos sobre sus hijos, intentando dar pistas a las autoridades. Ana Sofía era la mayor de 4 hermanos, una joven de cabello castaño claro, ojos verdes y una sonrisa luminosa. Tenía una rutina disciplinada, trabajaba con puntualidad y soñaba con casarse en diciembre con Emilio. Por su parte,
Emilio era un contador serio y trabajador, graduado con honores de la Universidad Veracruzana, considerado confiable por sus superiores. Su mayor meta era ahorrar lo suficiente para comprar una casa y comenzar una nueva vida con la mujer que amaba. Eran jóvenes con planes, con raíces, con sueños concretos. No existía razón aparente para que se hubieran fugado o desaparecido voluntariamente. La desaparición repentina no tenía lógica. Las primeras horas de búsqueda formal iniciaron con un hallazgo inquietante. En la calle Independencia, cerca del mercado de artesanías, la policía encontró una sandalia blanca perfectamente conservada. Coincidía con las que Ana Sofía llevaba ese día. Unas cuadras más adelante apareció la hielera azul de Emilio, vacía y ligeramente golpeada. Y lo que heló la sangre de los investigadores fue un rollo de película sin revelar que, según todo indicaba, pertenecía a la cámara de Ana Sofía. La escena no mostraba señales de violencia evidente, pero la sensación era clara: algo había ocurrido allí. La pareja no se había desvanecido en el aire, alguien había intervenido. Ese fue apenas el inicio de una investigación que, con el paso de los años, se convertiría en una de las más escalofriantes historias del puerto de Veracruz. Un caso marcado por la corrupción, el silencio y un secreto tan oscuro que tardaría 2 décadas en salir a la luz. La búsqueda de Ana Sofía y Emilio se intensificó en los días posteriores a su desaparición. La policía municipal instaló retenes improvisados en carreteras cercanas a Veracruz, mientras que familiares y amigos organizaron brigadas de búsqueda por su cuenta. Las calles que apenas unas noches antes estaban repletas de música, carrozas y confeti, ahora se llenaban de carteles con tes. Uno de ellos aseguró que Emilio discutió en voz baja con un desconocido en el interior de una cafetería días antes del carnaval. Según el relato, Emilio parecía nervioso y preocupado, como si estuviera recibiendo advertencias. La pista sugería que la desaparición no había sido un hecho aleatorio, sino algo planificado. Paralelamente, empezaron a circular rumores en la ciudad. Algunos hablaban de sectas que aprovechaban las festividades para secuestrar personas, otros aseguraban que se trataba de un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico. La segunda teoría cobró fuerza cuando se revisaron los antecedentes laborales de Emilio. Él trabajaba en una empresa exportadora de café con sede en Veracruz, y en los registros aparecieron movimientos financieros irregulares. Había documentos con sumas millonarias que no cuadraban, facturas duplicadas y transferencias hacia cuentas en el extranjero. Todo apuntaba a que la compañía podía estar sirviendo como fachada para actividades ilícitas. Cuando se intentó contactar al director de la empresa, Arturo Mendoza Campos, la respuesta fue evasiva. Alegó desconocer la situación y aseguró que Emilio nunca había reportado irregularidades. Sin embargo, un colega cercano declaró bajo anonimato que Emilio estaba reuniendo pruebas para denunciar a sus superiores, pero que había recibido advertencias de no meterse en lo que no le correspondía. Ese detalle encendió todas las alarmas. Si la empresa estaba efectivamente vinculada al crimen organizado, entonces la desaparición de la pareja no solo era un caso de personas extraviadas, sino un crimen cuidadosamente ejecutado para silenciar. Mientras tanto, la familia de Ana Sofía vivía un calvario. La madre, doña Clara Medina, no dejaba de recorrer hospitales, estaciones de policía y oficinas gubernamentales con la foto de su hija en mano. En entrevistas con la prensa, declaraba con voz quebrada que su hija era una joven alegre, sin enemigos, incapaz de haberse marchado sin avisar. Las lágrimas se volvían parte de cada aparición pública, pero también alimentaban la presión social sobre las autoridades, que parecían avanzar a paso lento. Los medios de comunicación comenzaron a cubrir el caso con más intensidad. Periódicos locales publicaban titulares con frases como "La pareja del carnaval", "Desaparecida sin rastro" o "Veracruz en vilo, misterio en plena fiesta". Las notas resaltaban la ironía de que, en medio de la celebración más colorida del estado, ocurriera un hecho tan oscuro. Sin embargo, los artículos rara vez iban más allá de lo superficial, quizá por miedo a señalar directamente a los poderosos intereses detrás de la exportadora de café. Pasaron las semanas y las pistas se fueron enfriando. La policía detuvo a Juventino Márquez para interrogarlo, pero fue liberado por falta de pruebas contundentes. El hombre del traje gris nunca fue identificado, y el sedán azul pareció desvanecerse como un fantasma en los registros. Sin un cuerpo,
Sin un testimonio sólido y sin pruebas definitivas, el caso comenzó a hundirse en la desesperante categoría de los no resueltos. La ciudad volvió lentamente a su rutina. El carnaval siguiente se celebró con la misma música y las mismas carrozas, aunque con un sabor amargo que algunos nunca olvidaron. Para las familias Flores y Torres, cada nota de tambor y cada comparsa era un recordatorio cruel de lo que había ocurrido. El tiempo parecía jugar en contra, y las esperanzas de encontrar vivos a Ana Sofía y Emilio comenzaban a desvanecerse. Pero lo que nadie imaginaba era que las piezas de este rompecabezas tardarían 2 décadas en encajar, y que la verdad sería mucho más oscura de lo que cualquiera podía soportar. Los años 90 llegaron con un aire de incertidumbre para las familias de Ana Sofía y Emilio. La desaparición, que al inicio había acaparado titulares y noticieros, poco a poco comenzó a desvanecerse de la memoria colectiva de Veracruz. La ciudad volvió a llenarse de fiestas, turistas y carnavales, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, en las casas de ambas familias, el vacío permanecía intacto, como una herida que nunca cicatrizaba. Durante los primeros 2 años, los padres de Ana Sofía viajaban cada fin de semana a pueblos cercanos, visitaban morgues, hospitales psiquiátricos y hasta cárceles en busca de algún indicio. Recibían llamadas anónimas asegurando haber visto a una joven parecida en Oaxaca, Puebla o incluso en la Ciudad de México. Cada pista los llenaba de ilusión, pero todas terminaban en falsas alarmas. En una ocasión, llegaron hasta un hospital de Morelos para verificar si una paciente en coma podía ser su hija. No lo era. El desgaste emocional y económico era enorme. La familia de Emilio atravesaba un proceso distinto. Su padre, hombre de carácter rígido, comenzó a desconfiar de todo lo relacionado con la exportadora de café donde trabajaba su hijo. No dejaba de insistir en que Emilio había sido víctima de un ajuste de cuentas por querer destapar un fraude. Solía mostrar a los vecinos un archivador lleno de copias de documentos que Emilio había recopilado en secreto. Pero cuando trató de llevar esa evidencia a las autoridades federales, el expediente desapareció misteriosamente. Una madrugada, entraron a su casa y revolvieron cajones y muebles, pero no robaron dinero ni objetos de valor, solo se llevaron esas carpetas. Con el paso de los años, las familias enfrentaron el peso del silencio oficial. Las autoridades ya no daban conferencias de prensa, los expedientes quedaron archivados en oficinas polvorientas y los detectives asignados fueron cambiados de puesto. En los registros oficiales, el caso de Ana Sofía y Emilio quedó etiquetado simplemente como personas no localizadas. Ese término burocrático, frío y distante, era un golpe para los padres que aún lloraban a sus hijos. El tiempo también transformó a las familias. El hermano menor de Ana Sofía, Julián, que tenía apenas 12 años cuando ocurrió la desaparición, creció marcado por la ausencia de su hermana. Se convirtió en un joven retraído, con una obsesión por la criminología. A los 20 años ya había leído todo lo que pudo sobre casos de secuestros y desapariciones. Él mismo comenzó a indagar, entrevistando antiguos testigos y recopilando notas de periódicos. Soñaba con convertirse en periodista para reabrir el caso algún día. En contraste, la madre de Emilio, doña Teresa, cayó en una depresión profunda. Rara vez salía de casa y en su habitación conservaba intacta la ropa de su hijo, colgada como si algún día fuera a regresar para usarla. El padre, por su parte, comenzó a beber con frecuencia, preso de la frustración de no haber podido proteger a su familia. El dolor, que al inicio los unió, terminó resquebrajando la relación matrimonial. Hubo momentos en que el caso parecía volver a tomar fuerza. En 1997, una mujer en Veracruz afirmó que había sido testigo de cómo 2 jóvenes fueron subidos a la fuerza a un automóvil aquella noche del carnaval. Dio una descripción vaga, dijo que eran un muchacho alto y una joven de cabello largo y vestido claro. Sin embargo, su testimonio fue desestimado porque pasaron más de 6 años y su memoria no coincidía en detalles con el expediente inicial. El eco de esa declaración apenas apareció en un par de notas pequeñas en los diarios locales. En 2001, otro dato inquietante surgió. Un ex trabajador de la exportadora de café, la misma empresa donde Emilio había laborado, declaró de forma anónima que en los años 90 esa compañía fue utilizada como fachada para enviar mercancía ilegal a Estados Unidos y Europa.
Mencionó que algunos empleados desaparecieron misteriosamente después de hacer preguntas incómodas. Aunque no dio nombres, la descripción coincidía con el perfil de Emilio. Pero nuevamente, esa línea de investigación se apagó en cuanto tocó intereses más grandes. El paso del tiempo hizo lo suyo. Los padres envejecían, los recuerdos se desgastaban y los pocos testigos que quedaban comenzaban a morir o a mudarse lejos. La ciudad de Veracruz se expandía, nuevas construcciones tapaban lugares que habían sido escenarios clave de la investigación. Lo que una vez fue una calle lateral solitaria, donde encontraron la sandalia de Ana Sofía, terminó convertida en un estacionamiento moderno. Cada cambio urbanístico era un recordatorio de que el pasado se borraba poco a poco. A pesar de todo, cada año en la fecha de la desaparición, las familias organizaban una pequeña vigilia en el malecón. Encendían velas y colocaban fotografías de Ana Sofía y Emilio, acompañadas de flores marchitas. Al principio acudían decenas de vecinos, pero con el tiempo solo quedaban unas cuantas personas, casi siempre los mismos rostros, familiares, algunos amigos cercanos y un par de periodistas locales que aún conservaban el interés en el caso. En esas vigilias, la pregunta siempre era la misma: ¿están vivos o muertos? Nadie se atrevía a responder. Algunos familiares sostenían la esperanza de que la pareja había sido víctima de trata de personas y que quizá aún estaban retenidos en algún lugar. Otros, en silencio, ya los daban por muertos, enterrados en una fosa clandestina como tantas otras víctimas de la violencia en México. Así pasaron 18 años. 18 carnavales sin Ana Sofía y Emilio. 18 cumpleaños celebrados en ausencia, con sillas vacías en las mesas. 18 navidades con brindis incompletos. Todo parecía indicar que el caso quedaría en el olvido definitivo, hasta que en 2004 un giro inesperado reavivó la herida. Un grupo de obreros trabajaba en la restauración de un viejo edificio abandonado en las afueras de Veracruz. Durante las excavaciones en el patio trasero, descubrieron lo que parecía ser una cisterna tapiada con concreto. La curiosidad los llevó a derribar parte de la estructura, y lo que encontraron dentro dejó a todos paralizados. Había objetos personales, ropa deteriorada, documentos y restos humanos. El rumor corrió como pólvora: aquella fosa improvisada podría estar relacionada con el caso de la pareja desaparecida durante el carnaval. El hallazgo atrajo nuevamente a la prensa, y las familias, que habían esperado casi 2 décadas, se enfrentaban otra vez al miedo y a la esperanza mezclados. Si esos restos correspondían a Ana Sofía y Emilio, la verdad por fin saldría a la luz. Pero también significaría aceptar que nunca más volverían a verlos con vida. Lo que nadie imaginaba era que aquella fosa no solo guardaba secretos de la pareja, sino que estaba vinculada a una red mucho más oscura y peligrosa, capaz de sacudir los cimientos de toda una ciudad. La llegada de la década de los 90 no trajo paz ni respuestas para las familias de Ana Sofía y Emilio. El tiempo pasaba, y cada carnaval parecía ser una herida abierta que volvía a sangrar con cada desfile, con cada canción y con cada sonrisa de las multitudes. Para los padres, la fiesta ya no tenía el mismo brillo, se había convertido en un recordatorio cruel de aquella última noche en que vieron a sus hijos caminar con ilusión hacia la avenida principal. En esos años, la policía trató de mantener el caso con vida a través de entrevistas y expedientes, pero poco a poco, la carpeta fue quedando en el archivo. Sin embargo, el destino aún tenía preparada una revelación. Fue en 1994, una década después, cuando un periodista local llamado Manuel Durán, quien había seguido de cerca la historia, publicó un artículo que removió las aguas. En él señalaba que la empresa para la que trabajaba Emilio, la exportadora de café, estaba bajo sospecha de estar vinculada con actividades ilícitas, evasión fiscal, contrabando y posibles lazos con narcotráfico. La nota fue rápidamente silenciada, pero quienes conocían a Emilio no pudieron evitar pensar que quizás su desaparición no había sido casual. Tal vez no fue un secuestro al azar ni un robo común, sino el resultado de algo mucho más grande y peligroso. Las familias empezaron a preguntar con más insistencia. La madre de Ana Sofía recordaba que su hija le comentó días antes que Emilio estaba preocupado, que hablaba de unos documentos importantes en la oficina, de cuentas que no cuadraban. Era como si hubiera descubierto algo que no debía. Y si era así, ¿cuánto tiempo pasó antes de que alguien en su empresa se diera cuenta de que estaba revisando lo indebido? La teoría comenzó a tomar fuerza.
El sedán azul que se mencionaba en los testimonios, las miradas vigilantes de hombres trajeados durante los desfiles, la desaparición sin rastro alguno. Todo parecía encajar con una operación planeada para silenciarlo. Pero, sin pruebas, era imposible acusar a alguien. Durante los años siguientes, la familia de Emilio insistió en seguir el hilo de la empresa. Un excompañero de oficina, que pidió el anonimato, confesó a la prensa que Emilio había encontrado irregularidades en las cuentas y que incluso había pensado en denunciarlo a las autoridades. Pero, como suele suceder en un México marcado por la corrupción, esa denuncia nunca llegó a presentarse. Emilio desapareció antes de dar el paso. El caso permaneció en silencio hasta principios de los 2000, cuando la ciudad se transformaba y viejos edificios eran demolidos para dar lugar a nuevos proyectos turísticos. Fue ahí, en medio de esos cambios, cuando un hallazgo inesperado sacó a la luz la verdad. En el 2004, mientras una cuadrilla de obreros trabajaba en la demolición de un edificio abandonado en las afueras del puerto, encontraron un maletín cubierto de polvo y humedad, oculto entre una pared falsa del sótano. El maletín contenía documentos amarillentos, rollos fotográficos y varias cintas de casete. Era como si alguien hubiera querido esconder pruebas que nunca debían salir a la luz. Cuando las autoridades revisaron el contenido, comprendieron que lo que tenían entre manos no solo era la clave de una desaparición, sino la confirmación de una red de corrupción que había operado durante años. Entre las fotografías, había imágenes de fiestas privadas, reuniones nocturnas y lo más perturbador, una serie de retratos tomados con urgencia donde aparecían Ana Sofía y Emilio, visiblemente nerviosos, custodiados por hombres de rostro duro. Una de esas fotos mostraba a la pareja siendo conducida por una bodega en las afueras del puerto. Era la primera evidencia física en 2 décadas que confirmaba que habían sido retenidos contra su voluntad. Las cintas de audio eran aún más reveladoras. En ellas, se escuchaban conversaciones de ejecutivos de la exportadora discutiendo sobre cuentas falsas, sobornos a políticos y la necesidad de callar bocas. Una voz en particular, reconocida por ex empleados, pertenecía a Arturo Mendoza Campos, jefe directo de Emilio. En una de las grabaciones se escuchaba claramente cómo ordenaba que ese muchacho no hable más, antes de que todo se venga abajo. El hallazgo fue devastador. No había duda. Emilio había sido eliminado porque descubrió el negocio sucio de su empresa, y Ana Sofía, por estar a su lado, corrió la misma suerte. No fue un crimen pasional ni un robo. Fue una ejecución planeada, respaldada por la red de corrupción que dominaba la región en esos años. El descubrimiento reavivó el caso en los medios. Los periódicos publicaron las fotos, las cintas y los documentos. La ciudad se estremeció al recordar el carnaval de 1984, ya no como una fiesta, sino como el escenario de un crimen que había permanecido oculto. Las familias, aunque destrozadas, por fin podían tener certeza de lo ocurrido, aunque la justicia aún estaba lejos de cumplirse. Pero la historia no terminaba ahí. Las revelaciones eran solo el inicio de un juicio que sacudiría a Veracruz y que, aunque trajo condenas, también mostró una vez más la impunidad con la que habían actuado durante décadas los responsables. La noticia del maletín hallado en aquel edificio abandonado recorrió Veracruz como un rayo. En cuestión de horas, los periódicos de tiraje nacional ya tenían titulares que hablaban de la verdad detrás del carnaval de 1984 y la red de corrupción que silenció a 2 jóvenes. Las imágenes de Ana Sofía y Emilio, encontradas entre los documentos, aparecieron en portadas, acompañadas de artículos que contaban la historia con una mezcla de indignación y horror. Los medios internacionales también se hicieron eco. La BBC, Univisión y hasta periódicos de España hablaron del caso, subrayando cómo la alegría del carnaval había servido de escenario para uno de los episodios más oscuros en la historia reciente de Veracruz. El hallazgo no dejó espacio para el silencio. La Fiscalía Estatal, presionada por la opinión pública, no tuvo más remedio que reabrir el expediente, esta vez con la mirada puesta en altos ejecutivos y políticos que hasta ese momento habían gozado de inmunidad. Entre los nombres más señalados estaba el de Arturo Mendoza Campos, jefe directo de Emilio, quien había escalado en el sector privado y para entonces era dueño de varias empresas exportadoras con operaciones en México y Centroamérica. La investigación pronto reveló lo que todos sospechaban.
la empresa para la que Emilio trabajaba había sido utilizada como fachada para lavar dinero proveniente del narcotráfico y para financiar campañas políticas en la región. Los documentos del maletín lo probaban con fechas, montos y nombres. Emilio, sin quererlo, había descubierto esas irregularidades y planeaba denunciarlas. El problema era que, aun con esas pruebas, llevar a juicio a los responsables no sería sencillo. Habían pasado 20 años, muchos testigos ya no estaban, y otros tenían miedo de declarar. Aún así, las familias de Ana Sofía y Emilio no se rindieron. Se unieron con activistas de derechos humanos y exigieron justicia. En 2005, inició el proceso judicial. Durante las audiencias, las cintas de audio fueron reproducidas frente a jueces y periodistas. La sala quedó en silencio cuando se escuchó la voz de Arturo Mendoza diciendo con frialdad, que ese muchacho no hable más, es un riesgo para todos. La defensa intentó alegar que las grabaciones eran falsas, que habían sido manipuladas, pero los peritos confirmaron su autenticidad. Las fotografías halladas en el maletín también fueron analizadas, y no había duda, Ana Sofía y Emilio estuvieron retenidos contra su voluntad. El proceso se convirtió en un espectáculo mediático. Afuera de los tribunales, ciudadanos se manifestaban con pancartas que decían justicia para Ana Sofía y Emilio y el carnaval nunca olvidará. Las transmisiones en vivo mostraban a las familias enfrentando, con lágrimas y valentía, a los hombres que habían destruido sus vidas. Finalmente, en 2007, después de un largo juicio, Arturo Mendoza fue condenado a 35 años de prisión por secuestro, homicidio y asociación delictuosa. Otros ejecutivos recibieron sentencias menores, mientras que varios políticos mencionados en las grabaciones jamás pisaron un juzgado. La justicia fue parcial, como tantas veces ocurre, pero al menos los responsables directos ya no caminaban libres. Lo más doloroso fue que nunca se encontraron los cuerpos de Ana Sofía y Emilio. Aunque las pruebas confirmaban su destino, el lugar donde fueron sepultados o arrojados se perdió con el paso de los años y con el silencio cómplice de quienes participaron. Las familias tuvieron que conformarse con fotografías, con cintas de audio y con un fallo judicial que, aunque histórico, nunca pudo devolverles a sus seres queridos. El caso marcó un antes y un después en Veracruz. El carnaval, aunque siguió celebrándose, ya no pudo desprenderse del recuerdo de aquel episodio. Las comparsas, las luces y los disfraces estaban ahora teñidos por una sombra invisible. Y cada año, al llegar febrero, en medio de la fiesta y los desfiles, había quienes recordaban a Ana Sofía y Emilio con un nudo en la garganta, como un recordatorio de que detrás de la música y la alegría, también hubo un silencio impuesto por la violencia y la corrupción. Con el tiempo, el caso fue incluido en documentales, reportajes televisivos y hasta en foros internacionales sobre impunidad en Latinoamérica. La historia dejó de ser solo un dolor local y se convirtió en símbolo de la fragilidad de la justicia y de cómo la corrupción puede arrebatar incluso las vidas más inocentes. Pero aunque el juicio se cerró y las condenas fueron dictadas, había una sensación que persistía, la de que no toda la verdad había salido a la luz. Algunos documentos del maletín mencionaban bodegas y rutas marítimas que jamás fueron investigadas a fondo, como si todavía hubiera piezas del rompecabezas escondidas en algún lugar. Y fue esa misma duda la que, años después, volvería a encender el interés por el caso. Porque aunque parecía terminado, la historia de Ana Sofía y Emilio aún guardaba secretos. El caso de Ana Sofía y Emilio nunca fue solo una historia de desaparición. Fue, en realidad, el reflejo más crudo de un país donde la corrupción y el silencio podían más que la verdad. Ellos eran jóvenes comunes, como cualquiera, tenían sueños, proyectos, ilusiones. Y, sin embargo, quedaron atrapados en una maquinaria que los trituró sin piedad. Lo más inquietante es pensar que todo comenzó en medio de un carnaval, una fiesta diseñada para celebrar la vida, la alegría y la libertad. 2 vidas fueron arrancadas justo en el instante en que la ciudad bailaba y reía, sin darse cuenta de que, tras bambalinas, se gestaba una tragedia. Esa dualidad es lo que hace que la historia permanezca en la memoria colectiva, la fiesta por un lado, la desaparición por el otro. A más de 2 décadas de aquellos hechos, hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Cuántas verdades siguen escondidas en cajas, maletines o archivos olvidados en bodegas polvorientas? Porque si algo demostró este caso es que la verdad nunca desaparece por completo,
siempre encuentra una rendija para salir a la luz, aunque pasen años o incluso generaciones enteras. Hoy, cuando se habla del Carnaval de Veracruz, muchos aún recuerdan aquel episodio. No importa cuántos desfiles se realicen o cuántas comparsas recorran las calles, para algunos, siempre habrá un vacío, una especie de sombra que acompaña los festejos. Es el recuerdo de que Ana Sofía y Emilio nunca regresaron a casa. Sus familias, aunque obtuvieron una victoria parcial en los tribunales, jamás tuvieron lo más importante, la oportunidad de despedirse. Y esa herida, la de no saber dónde están sus restos, es una de las más dolorosas que puede cargar un ser humano. Al final, la historia de Ana Sofía y Emilio se convirtió en un símbolo. Un símbolo de resistencia contra el olvido, pero también un recordatorio de lo frágiles que somos cuando la corrupción y la impunidad se entrelazan. Y mientras no aparezcan sus cuerpos, mientras sigan existiendo documentos sin revisar y secretos guardados en oficinas de poder, la duda permanecerá. Una duda incómoda, que persigue a quienes prefieren mirar hacia otro lado. Porque en el fondo, todos sabemos que esta historia pudo repetirse, y quizá aún se repite en rincones que no alcanzamos a ver. Y esa es la reflexión más dura, que lo que le pasó a Ana Sofía y a Emilio no fue un accidente, no fue un hecho aislado. Fue parte de un engranaje mucho más grande, uno que sigue funcionando en silencio. El carnaval terminó. Las luces se apagaron. La música dejó de sonar. Pero la ausencia de Ana Sofía y Emilio aún resuena, como un eco que se niega a desaparecer.